Dice así, 1 Corintios 12, versículo 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. En una iglesia había terminado la reunión y el pastor estaba en la puerta despidiendo, saludando a los asistentes, y a uno de ellos lo llamó aparte, que quería hablar con él, y le dijo: tú necesitas unirte al ejército de Dios. Y el hombre le dijo: pastor, yo ya estoy en el ejército de Dios. Y el pastor le dijo: bueno, entonces, ¿por qué no te veo en las reuniones, excepto en Semana Santa y en Navidad? Y él le contestó: es que estoy en el servicio secreto. Bueno, hay muchos miembros secretos, ¿verdad?, de las iglesias. Estamos tratando este tema que hemos empezado hace unas semanas y hemos hablado de la necesidad de refrescar qué significa ser miembro de una iglesia. Y hemos hablado de la necesidad de hablar del tema y también de la situación en cuanto al concepto de iglesia, la iglesia universal y la iglesia local. Y antes de seguir adelante, quiero recordar algo también, es que interpretéis todo lo que yo pueda decir, entendiendo que hay excepciones, que hay situaciones excepcionales. Hay creyentes que pueden estar navegando, lógicamente no pueden estar aquí, o hay creyentes que están enfermos, o hay creyentes que viven en un pueblo aislado y no pueden congregarse. Y lógicamente con la pandemia todo esto se ha agravado, pero es bueno que no perdamos el punto principal, ¿verdad? Hablar de la membresía, de ser miembros de una iglesia, algunos han llegado a decir que eso no es bíblico, porque dicen que la palabra membresía no aparece en la Biblia. Bueno, es verdad que no está esa palabra, pero tampoco está la palabra Trinidad y creemos en la Trinidad. Y tampoco está la palabra soberanía y creemos que Dios es soberano, que controla todas las cosas. Y de hecho sí, acabamos de leerlo en 1 Corintios, se habla de los miembros de la iglesia. Así que la membresía es un concepto bíblico. Y otros ponen otra razón por la que dice que eso de ver quiénes son, ver los miembros de la iglesia, eso tampoco es bueno. Y dicen porque, mira, ¿sabes lo que le pasó a David, al rey David, cuando hizo un censo del pueblo de Dios? Pues veis qué castigo, Dios le castigó por hacer aquello. Pero claro, hay que interpretar bien la Biblia. Y si lees bien la Biblia, verás que Dios mismo ordenó en muchas ocasiones que había que hacer censos del pueblo. Y muchos otros personajes de la Biblia lo hicieron y Dios no les castigó porque no estaba mal, como Nehemías y otros también. Y aún el mismo David, un poco más adelante en su historia, hizo un censo también de los levitas para organizar el trabajo en el pueblo de Dios. Y Dios no lo desaprobó. Entonces, solo en una ocasión y porque había una razón. Y cuando leemos ahí el texto de 2 Samuel, dice que David dijo: haz un censo para que yo sepa el número de la gente. Era para su vanidad personal, para ver las fuerzas que él tenía en lugar de medir su fuerza en Dios. Bueno, esta mañana me gustaría responder a dos cuestiones, si el tiempo nos lo permite. La primera es: las iglesias del Nuevo Testamento sí sabían quiénes eran sus miembros. Algunos dicen que eso no está en la Biblia. Bueno, voy a llevaros algunos textos donde vemos que la iglesia del Nuevo Testamento sí sabía quiénes eran miembros y quiénes no eran miembros de la iglesia. La primera es el caso de la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén contabilizaba a los que se convertían, a los que eran añadidos a la iglesia. Lo dice en Hechos capítulo 2, versículo 41 y 47. Dice: los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Y de nuevo en Hechos 4, capítulo 4 y versículo 4, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. Así que la primera iglesia sí que miraba quiénes iban entrando siendo parte de la iglesia o no. Y otro ejemplo, un segundo ejemplo, es la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, en el capítulo 14, versículo 23, decía: si toda la iglesia se reúne. Entonces tenían que saber quiénes eran la iglesia para saber si estaban todos o no estaban todos, si toda la iglesia se reúne. Y en 2 Corintios 2, capítulo 2, versículo 6, dice:
y está hablando de un caso de un problema que se trató en la iglesia reunida, un caso de disciplina. Y dice allí, es suficiente para tal persona, al caso que estaban tratando, este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Conocían el número de quienes eran miembros, porque pudieron determinar que allí estaban reunidos y que de los reunidos la mayoría apoyó lo que la Iglesia consideró que había que hacer en ese caso. Y un último ejemplo también del Nuevo Testamento, porque sí que creemos que las iglesias del Nuevo Testamento sabían ordenadamente quiénes eran y quiénes no los miembros de la Iglesia, también es por las cartas de recomendación. Las cartas de recomendación tratan de acreditar a una persona como creyente que tiene un buen testimonio porque se traslada a otro lugar y por lo tanto se le envía con una carta de recomendación. Y tú no puedes recomendar a alguien, no puedes avalar el testimonio de alguien que no conoces, y no tratas de cerca su vida. Y además, en la carta de recomendación, por lo menos en una de las frases que tenemos en Romanos capítulo 16, se encarga a la iglesia que recibe a esa persona, se le encarga que cuide, que atienda a esta persona, que le dé atención, que la reciba en su seno. Romanos 16 dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, ¿y qué es lo que pide la carta? Que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Así que creo que eso es suficiente muestra para entender que sí, que en el Nuevo Testamento cada iglesia local sabía quiénes eran sus miembros y quiénes no lo eran. Pero la segunda cuestión de esta mañana, y en la que voy a detener un poquito más, es la necesidad. ¿Realmente es necesario integrarse como miembro, estar involucrado en una iglesia local? ¿O da igual, como decíamos en la introducción de este tema? ¿Es necesaria una clara membresía de la iglesia? Bueno, podríamos hacer la pregunta al revés también. ¿Qué ocurriría si las iglesias no tuvieran miembros comprometidos, estables, regulares? ¿Qué ocurriría? Bueno, yo creo que no tendríamos iglesias, no tendríamos pastores, ancianos, no tendrías escuela dominical donde llevar a tus niños. Y la extensión del Evangelio se limitaría solo al testimonio personal, pero no habría recursos ni medios para ir mucho más allá en la evangelización. ¿Por qué necesitamos entender el compromiso personal como miembro, ser miembro de una iglesia? Bueno, una de las razones bíblicas sería las propias ilustraciones que nos da el Nuevo Testamento de lo que significa ser iglesia. Ser iglesia, uno de los ejemplos, y lo hemos leído en el caso de Corintios, es que la iglesia es como un cuerpo. Un cuerpo en el cual cada creyente que forma parte de esa iglesia es un miembro. Y piensa en esa ilustración, un cuerpo y sus miembros, y qué es lo que te está diciendo a ti. Y 1 Corintios no está dirigiéndose a la iglesia universal, está dirigiéndose a una iglesia en particular. Incluso en el capítulo 10, capítulo 11, está hablando de la comunión, de cuando se juntaban para celebrar la mesa del Señor. Por lo tanto, es un mensaje de Pablo a una iglesia local, cuando él está hablando de esta idea de un cuerpo y los miembros de este cuerpo. Y ser miembro de un cuerpo significa estar conectado, significa relación, significa cercanía, significa colaboración, significa cooperación, significa estar juntos y apoyarse los unos a los otros. El texto del principio que leía dice, y habla de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, cuando una persona se convierte, lo que hace, la bautiza, la sumerge, la coloca en un cuerpo, como miembro y como parte de un cuerpo. Y ese cuerpo, en este caso, en Corintios está hablando de la iglesia local. Pensemos en el segundo ejemplo. La iglesia también es definida como una familia o como una casa. Primera Timoteo 3:15 habla de la casa de Dios. La casa en el Nuevo Testamento, contexto del primer siglo, significa familia, la familia. Y es la familia de Dios. Y en una familia los miembros tenemos obligaciones y deberes, derechos y deberes, obligaciones. Y tenemos una relación unos con otros. Compartimos comidas, compartimos conversación,
compartimos preocupaciones, compartimos deseos, compartimos proyectos, tomamos decisiones juntos. Esa es la idea del Señor cuando habla de que la Iglesia también debe funcionar así como una familia. Por lo tanto, cuando vamos a la Iglesia, y me entendéis que yo entiendo claramente que Iglesia son las personas y no el edificio, pero es en lenguaje popular, ¿verdad? Cuando vamos a la reunión de la Iglesia, cuando vamos a la capilla, a veces algunos miembros parece que van más a la casa del vecino, pero no a la casa de su familia. Venir a la Iglesia, venir a la reunión, es venir a la casa de nuestra familia. Y eso hemos de pensar, yo el primero, si mi relación con la Iglesia en la que el Señor nos ha colocado es una relación así, como la de un miembro relacionado con el cuerpo o como la de un miembro de una familia. Hay otra razón más por qué es importante la membresía, ser miembro, un miembro regular, estable, involucrado, integrado en la vida de la Iglesia, y es por lo que significa la labor pastoral, Mira, la Iglesia también es definida con otra ilustración en el Nuevo Testamento. Varias veces se repite que la Iglesia es un rebaño que es pastoreado. Eso Pablo se lo dice a los ancianos de la Iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 20 y también Pedro habla lo mismo en el capítulo 5 de su primera carta. Y claro, no se puede alimentar un rebaño, no se puede guiar un rebaño, no se puede cuidar a las ovejas que no están en el rebaño. Es así de claro, ¿verdad? ¿Cómo vas a recibir una enseñanza sistemática de la palabra de Dios? Que es algo que todos necesitamos recibir, una enseñanza de toda la palabra de Dios. Es lo que Pablo le encargó a los ancianos de Éfeso. Si hoy estoy, mañana no estoy. Por eso es importante estar integrado. El ser miembro no es hoy estoy, mañana no estoy, sino estar integrado en la vida de la familia, en la vida del cuerpo. La Iglesia primitiva sí tenía esta relación y por eso Pablo a Timoteo, que está pastoreando la Iglesia de Éfeso, en su primera carta, capítulo 5, le habla de hacer una lista de personas. En este caso, una lista de viudas que necesitaban ser atendidas, que ser ayudadas. Y claro, ¿de qué viudas está hablando? ¿De las viudas de Asia? ¿De las viudas de Éfeso? No, de las viudas de la Iglesia. Porque además pide que han de cumplir una serie de condiciones para ser incorporadas en esa lista. Por lo tanto, eran personas que conocían su vida, su trayectoria, porque había esta relación de familia en la Iglesia. Los pastores, los ancianos, son llamados en una iglesia a ser superintendentes de la iglesia. Eso es lo que significa la palabra obispo. Significa eso, que está sobreveedor, que está, pues eso, como un superintendente. Y claro, no se puede ser superintendente de los que no quieren estar, los que se ponen fuera. Por eso es importante estar en la iglesia. Pablo y Pedro hablan de los ancianos como puestos en medio, entre vosotros. Esa es la idea, están allí los ancianos, no están por encima, no, están en medio, pero ahí están en el círculo, rodeados por los miembros de la iglesia. Y solo aquellos que están cerca son los que pueden hacer lo que dice Pedro, que espera de los miembros de una iglesia, que sigan el ejemplo de sus pastores. Y para eso tienes que conocerlos, para eso tiene que estar cerca y hay que tener una relación cercana. Y todos los creyentes, y yo el primero, necesitamos ser pastoreados. Yo siempre lo digo, mis ancianos, mis compañeros, Carlos y Paco, son mis pastores, son mis ancianos, y yo me someto a ellos. Y todos necesitamos ser aconsejados, supervisados, animados a veces, exhortados, orientados en nuestra vida personal y espiritual. Y en la tarea pastoral, además, hay otro aspecto que es menos agradable de hablar de él, pero en todas las familias lo hacemos, ¿verdad? La disciplina. La disciplina consiste en corregir, en orientar, en ayudar a las personas a llevar la vida que agrada a Dios, en este caso. Y claro, tú no puedes ejercer disciplina sobre quien no tienes autoridad. Yo no soy quien para disciplinar a los hijos de Andrés y Ana. ¿Quién soy yo? Para eso están sus padres. Solo el jefe puede tomar medidas o corregir, orientar, dirigir a sus propios empleados. Yo no soy quien de ir a una empresa a dar instrucciones a nadie. Y así podríamos seguir poniendo más ejemplos. Y eso exactamente es lo que el Señor Jesús enseñó.
Y ya lo enseñó en el Evangelio. Y allí enseñó que cuando una persona anda mal, que su vida no anda muy bien, tenemos que ayudarle para que pueda andar bien, porque es por su bien además. Y queremos que lleve una buena vida, una vida que Dios bendiga. Y por eso tenemos que ayudarnos unos a otros y corregirnos cuando hace falta. Y Jesús dijo, mira, este es el procedimiento que hay que hacer. Primero, acércate personalmente y habla con esa persona. Y si no te escucha, bueno, pues vete con testigos. Pero al final dice, y si no te hace caso a ti, lo tienes que decir a la iglesia. Y la iglesia dice en Mateo 18, 17, si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, dice, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos, es decir, como si fuera un incrédulo, como si no fuera creyente. Por lo tanto, Jesús tenía muy claro que la iglesia es un grupo de personas definido, concreto, delimitado, del que en un momento dado, si alguien realmente su vida es tan desordenada que parece la vida de un no creyente, hay que ponerlo fuera también de ese círculo de miembros de la iglesia. Y yo sé que no es agradable decir estas cosas, pero hay que decirlas también. Y tenemos ejemplos como es 1 Corintios capítulo 5. Y yo digo todo esto para que entendamos que está en la Biblia esta idea de lo que significa ser miembro de una iglesia. La iglesia, necesitamos la membresía porque es el lugar donde se pueden desarrollar tus dones espirituales. Dios te ha dado capacidad a todos, a cada creyente Dios le ha dado talentos y capacidades, dones espirituales. Pero eso solo se desarrolla viviendo la vida de iglesia, porque los dones son dados a la iglesia y son para el servicio de la iglesia. Es igual que los miembros de tu cuerpo, sus funciones son para el bien de todo el cuerpo, no son solo para ese miembro, es para todo el cuerpo. Y los dones son complementarios y nos complementamos y nos necesitamos unos a otros. Y por eso tantas veces el Nuevo Testamento repite esa frase que hemos tomado para la oración, de los que estamos orando de dos en dos. Unos a otros, unos a otros. Y concluyo solo una idea más. ¿Por qué es importante ser miembro, la membresía de una iglesia? Es por causa del testimonio. Por causa del testimonio. Tiene que haber una clara diferencia entre quienes son miembros de la iglesia y quienes no lo son, para que el mundo pueda ver cuál es la diferencia de tener a Cristo o no tener a Cristo, para que el mundo pueda ver qué significa ser cristiano o no. Pues bien, dicho todo eso, y el próximo día seguiremos hablando un poco más acerca de qué significa, qué compromiso es, o qué se espera de alguien que es miembro de una iglesia, me gustaría ahora haceros unas sugerencias para ahora. Y algo que pueda ayudarnos también aún en lo que es el culto, en la adoración y la gratitud a Dios. Pensando en esta idea de Dios forma su iglesia, una iglesia como un cuerpo, como una familia, de la cual tú has sido invitado a ser parte. Y quiero sugeriros que en esta mañana podemos dar gracias a Dios por aquellos miembros comprometidos del pasado que han hecho posible que hoy esta iglesia, que tiene casi, estamos bastante cerca ya de los 150 años de historia, gracias a que ha habido muchos hermanos y hermanas comprometidos que nos han permitido llegar hasta aquí. Podemos dar gracias a Dios por todos los miembros que Dios ha puesto a nuestro lado, por los hermanos y hermanas que están a nuestro lado, personas que el Señor ha redimido, que las ha rescatado, las ha traído aquí, las ha puesto a nuestro lado para bendecirnos, para que juntos edifiquemos su casa, hagamos su obra como un equipo. Que le podemos dar gracias también esta mañana porque el Señor nos ha concedido, nos ha dado un lugar, esta iglesia, en la cual podemos ser alimentados de su palabra, donde podemos ser exhortados, donde podemos ser animados, podemos ser alentados, podemos ser guiados. Son motivos para dar gracias cuando pensamos en lo que es la iglesia local. Quizá también podemos pedir perdón. Podemos pedir perdón por las veces en que este cuerpo, esta iglesia, se haya visto mutilada por la ausencia o por la inactividad, quizá de algunos miembros. Y todo siempre la confesión, yo creo que es algo que necesitamos todos. Tenemos mucho que confesar, yo el primero. Podemos interceder también, ahora que estamos aquí como familia, y cuando piensas en tu familia, podemos interceder por los hijos pródigos. Podemos orar por aquellos para que vuelvan. ¿Cuánto oraría el padre del hijo pródigo por su hijo pródigo?
Y si nos están escuchando algún pródigo en la distancia, oculto tras las cámaras, te necesitamos y queremos tenerte aquí con nosotros. Y queremos que seas esta parte activa de esta familia que Dios ha levantado y que si venís sois muy bienvenidos. Oremos por los hijos pródigos. Digámosle al Señor también que queremos ser ese cuerpo de Cristo, que queremos ser esa familia, queremos ser ese edificio que sea realmente atractivo para las personas que todavía no conocen al Señor y que podamos dar esta imagen de algo que vale la pena, que conocer al Señor es algo extraordinario, es una tremenda bendición. Podemos también hacer algo más en esta mañana, es ofrecernos al Señor y ofrecernos como sus manos, como sus brazos, como sus pies. Señor, aquí estoy, especialmente cuando luego tomemos los símbolos. La copa nos habla de un pacto, de un compromiso. ¿Y qué le puedo decir, Señor? Yo quiero ser una mano, yo quiero ser un brazo extendido, yo quiero ser alguien que tú puedes usar para tu gloria. Y finalmente, la última cosa que digo es, amemos a la iglesia, amemos a nuestra iglesia, amemos la iglesia que el Señor nos ha dado, la iglesia en la cual el Señor nos ha puesto, porque es ni más ni menos el cuerpo de Cristo. Tenemos que valorar la iglesia por la que Él se dio a sí mismo, se entregó, Él se entregó por la iglesia. Por eso nosotros tenemos que tener esta visión también acerca de la iglesia. Él se dio por nuestros hermanos, te caigan mejor o peor, te gusten más o menos. El Señor dio su vida por cada uno de ellos. Y que veamos la iglesia como algo valioso, como algo importante. Así que disfrutemos esta mañana del privilegio de poder estar hoy por primera vez después de muchas semanas juntos de nuevo y que podamos revalorizar el privilegio de ser iglesia y de que el Señor, nuestro Padre, está aquí, en esta familia y nos está viendo, nos está escuchando. Pues que Él nos ayude a expresarle nuestra gratitud.